Buenos días, un placer saludarles en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. Bienvenidos a este webinar sobre un tema bien interesante, una nueva norma que María Altamirano nos va a estar comentando sobre qué nos depara la futura ISO TS 9002. Como panelista, pues nos acompaña el día de hoy María Altamirano. María es auditora líder de sistemas de gestión de la calidad, certificada por el IRCA y también es máster en calidad total. Ha participado en proyectos de consultoría para la implementación de sistemas de gestión tanto en España como en Perú. Comparte experiencia como instructora y docente universitaria en varios temas relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y evaluación de la conformidad. De hecho, María ha hecho varias auditorías con Bureau Veritas, también es auditora líder de responsabilidad social empresarial para WorldCop, ha realizado auditorías también en Argentina, Bolivia, Chile y por supuesto en su país de origen, que es Perú. También ella es evaluadora del Premio Nacional de la Calidad y del Reconocimiento en la Gestión de Proyectos de Mejora. También miembro del Comité Técnico de Normalización de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad INACAL, Comité Espejo del Comité Técnico de la ISO 176. Un honor, María, tenerte aquí, de verdad, bienvenida. Y bueno, quien les habla, para mí siempre es un placer estar con ustedes en este webinar, Beatriz Viloria, consultora y auditora de sistemas de gestión, también certificada con el IRCA como auditor principal, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, y hoy voy a estar moderando este webinar. El propósito de este seminario es precisamente proporcionar algunos alcances de esta norma, que es una norma que está en la fase de su versión borrador, la ISO TS 9002. Es una norma que nos dará los lineamientos para la implementación de la norma ISO 9001-2015 para sistemas de gestión de la calidad. A través de este webinar, que es un webinar de aproximadamente unos 60-90 minutos, es un webinar en donde María pues, nos va a estar dando, digamos, la información, el preámbulo sobre este tema que es muy interesante y también es un tema que vamos a estar tratando en el Foro Internacional ISO Expertos en Veracruz, México, del 26 al 28 de abril. María, bienvenida a este webinar. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días con cada una de las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Para mí es un placer poder estar esta mañana aquí en Lima. Entiendo que hay varios participantes de otras partes, de otros países. Con cada uno de ustedes, muy buenos días o muy buenas tardes como corresponda. Efectivamente, como comentaba Beatriz hace unos momentos, este documento elaborado por ISO, por este comité, el 176, es muy interesante y es una novedad porque en las ediciones anteriores de la norma ISO 9001 no teníamos un documento como tal, ¿no? Y ahora ha surgido esta necesidad. Les voy a comentar un poquito cómo ha sido la historia de este documento, de esta especificación técnica, ¿sí? Y cabe resaltar también que esta presentación es básicamente por un tema informativo, ¿no? Todas las diapositivas, todas las opiniones vertidas no corresponden al nombre del comité al cual pertenezco, sino ese título personal, solamente con el hecho de poder un poco difundir, un poco ir comentando, escuchar sus apreciaciones seguramente al final de este webinar. Bien, vamos a continuar entonces, Beatriz. ¿Quiénes son las personas que se encuentran elaborando este documento? ¿Cómo así surge la necesidad de elaborar este documento? Como ustedes bien recuerdan, esta organización internacional ISO está conformada por
comités, ¿no? Este comité 176, que es el encargado de ver el sistema, las normas de gestión y aseguramiento de la calidad, que a su vez está conformado por subcomités, ¿no? Tenemos 3 subcomités y el que está ahí resaltado, que es el número 2, pues es el encargado de elaborar estos documentos. De hecho, dentro de este subcomité hay grupos de trabajo también donde se reparten como que tareas para elaborar nuevas normas, nuevos documentos, ¿no? Tenemos también ahí el subcomité número 1, que se llama Conceptos y Terminología, orientada a la elaboración justamente de la norma ISO 9000. Y tenemos también al subcomité 3, que tiene una serie de normas que ha trabajado y que viene también revisando, normas que seguramente muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar de ella, como por ejemplo la ISO 10012, que habla sobre los requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición, o la norma 19011, que son las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, o la norma 10013, que son directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la calidad. Entonces, se van como que repartiendo las tareas, ¿verdad?, por subcomités. Y el subcomité E2, entonces, ha sido el encargado. ¿Cómo así surge la idea de poder elaborar esta especificación técnica? Pues esto ya fue aproximadamente a inicios del año 2004, ¿no? El subcomité 2 del Comité Técnico 176 aprobó una propuesta de trabajo, pues nació así como propuesta de trabajo para este proyecto. Ellos envían a todos los países que conforman este subcomité 2 documentos a través de los cuales cada miembro, cada país, cada organismo nacional de normalización, ¿no?, debe revisar, debe responder, debe comentar, y es así como llegan unas preguntas y nos dicen, bueno, ¿qué les parece a ustedes si es que se puede aprobar este proyecto, teniendo en cuenta que para ese entonces ya ISO contaba con un documento, un handbook, un manual, que era también aplicado a 9001 para pequeñas empresas, ¿sí? Ese documento, publicado en ISO y que cualquier persona podría adquirirlo, ya tiene ediciones anteriores, van 3 ediciones anteriores de este documento. Entonces hacen la pregunta, ¿no? ¿Sería suficiente con este documento? ¿Lo actualizamos simplemente en razón que la norma 9001 también ha cambiado, ya tiene su versión 2015? ¿O continuamos con el proyecto de elaborar la ISO especificación técnica 9002? Lo hacemos en paralelo, eliminamos uno. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Entonces, cada organismo nacional de normalización que conforma ISO en el mundo va respondiendo estos documentos y es así como que por consenso dicen, bueno, finalmente vamos a tener los 2 documentos. Uno que es el handbook, que es el manual para pequeñas empresas, que lo vamos a actualizar, y en paralelo vamos a ir también elaborando la especificación técnica 9002. Esa es un poquito la historia. Ya iban pasando los meses, llegó un documento adicional, un borrador previo, hasta que finalmente ha sido esto más o menos en diciembre, ¿sí?, con fecha exacta 21 de diciembre del año 2015, llega ya el draft, ¿no?, que es justamente el documento con el cual se ha preparado este webinar, donde ya nos mencionan cómo va a quedar más o menos el documento, pero recuerden, es todavía un borrador, es un draft. Y los miembros de ISO en el mundo, los organismos nacionales de normalización, pues tenemos como fecha plazo el 21 de marzo para poder responder, dar comentarios, observaciones al documento, para que regrese a ellos, a este subcomité, puedan revisar todas esas observaciones, todos esos comentarios y sacar tal vez un borrador ya final, ¿no?, que ya estaría seguramente disponible en los próximos meses. Esa es un poquito la historia. Bueno, comentarles también que este subcomité 2 tiene una serie de productos. De hecho, ellos son los responsables de la elaboración de la versión 2015 de nuestra norma 9001. En la siguiente lámina
podemos ver, Beatriz, si nos colocas la siguiente lámina, allí vamos a ver los productos que tiene este subcomité 2. Tenemos el documento, la especificación técnica 9002 sobre el cual estamos hablando, tenemos el handbook para las pequeñas empresas y tenemos también, que ya está bajo revisión, las normas 9004, la 10005, 10006 y 10007. Tal vez algunos de ustedes probablemente hayan trabajado o estén trabajando con alguna de estas normas. Por allí, por ejemplo, la norma 10005, que son directrices para los planes de la calidad, ¿no? Hay muchas organizaciones que elaboran como parte de su sistema de gestión planes de calidad y toman esta norma de referencia, porque básicamente son directrices, son lineamientos, no son normas certificables, ¿no? O tal vez la 10006, que son directrices para la gestión de la calidad en los proyectos. Organizaciones que trabajan en proyectos, no sé, por ejemplo, de construcción, también algunas de ellas toman de referencia esta norma. Tienen su sistema de gestión con 9001, pero aún así, en lugar de, no sé, basarse en algún libro tal vez, pues prefiere tomar una norma como referencia, ¿no? Lo cual es muy bueno. Bien, ahora sí centrándonos en el tema de la norma o el documento de especificación técnica 9002, un poco comentarles cuál es el carácter de este documento. Es básicamente informativo. No proporciona exactamente una interpretación de cada uno de los requisitos. No es una interpretación, es más bien una orientación, donde podemos ver que presenta algunos ejemplos, presenta algunas opciones, ¿no? A manera que nos dé luces a las diferentes organizaciones que estamos implementando un sistema de gestión de la calidad basado en la norma 9001, versión 2015. Puede ser, por tanto, aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, de su rubro o de su nivel de madurez de su sistema de gestión de la calidad. Como son lineamientos, obviamente no debe ser utilizado con fines de auditoría, ¿no? De hecho, las palabras que tiene o que presenta, a diferencia de 9001, que son los debes, en este documento son debería, ¿sí? Es básicamente como una orientación, eso es, una orientación sobre los requisitos y no sobre los anexos. Ustedes recordarán que la norma 9001, versión 2015, presenta anexos. Este documento, esta especificación técnica, no habla nada acerca de estos anexos. Se centra específicamente en cada uno de los requisitos. La estructura de esta especificación técnica la podemos ver en la siguiente lámina. Ustedes observarán que tiene los mismos capítulos que la norma 9001 versión 2015. Los tres primeros, que básicamente son informativos, y a partir del capítulo 4 es que ya viene a detallar cada uno de los requisitos. No trae nada sobre los anexos, como les comentaba, y al final trae una bibliografía. Estos tres primeros requisitos netamente informativos son el alcance, las referencias normativas y términos y definiciones. En el tema del alcance o del ámbito de aplicación de este documento, pues justamente habla de que esta especificación técnica nos proporciona orientación sobre el propósito o la intención que tiene cada uno de los requisitos de la norma 9001-2015, que no es su intención agregar o eliminar o modificar alguno de sus requisitos. Describe cuál es el propósito de cada cláusula y le da algunos ejemplos cuando corresponda, ¿no? Tampoco enfoca ejemplos o requisitos mandatorios para su implementación, no le obliga o no le especifica y le dice haz tal cosa, ¿no? Tampoco proporciona ningún método de interpretación. En las referencias normativas solamente habla de las dos normas de la serie 9000, que son la norma ISO 9000, la de Fundamentos y Vocabulario versión 2015,
y la norma 9001, obviamente, versión 2015. En el capítulo 3 de términos y definiciones, simplemente hace referencia a los términos y definiciones que se presentan en la norma 9000. No agrega ninguna definición adicional. Ya luego empieza cada uno de los capítulos con cada uno de sus requisitos, ¿sí? Y poco para darnos una idea cómo es la presentación de este documento, voy a citar algunos ejemplos para un poco darnos cuenta cómo es que o cuál es la diferencia con la 9001. Vamos a la siguiente lámina. He escogido como un primer ejemplo el requisito 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Como les decía en láminas previas, este documento presenta en primer lugar cuál es el propósito o la intención que tiene este requisito. ¿Por qué en la 9001 aparece este requisito? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? ¿No? Y en este caso, la intención de este requisito es que la organización pueda establecer, pueda tener una adecuada, una muy buena comprensión de sus aspectos internos y externos, que pueda afectar, ya sea de manera positiva o negativa, a la capacidad que tiene como organización para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Esta comprensión es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque va a proporcionar la base para que posteriormente la organización pueda determinar otros elementos de su sistema de gestión, tales como, por ejemplo, pueda determinar su alcance, pueda determinar sus procesos, pueda determinar su política, sus objetivos, la planificación de sus riesgos y oportunidades, con lo cual, démonos cuenta que realmente es muy, pero muy importante, ¿no? Esta información acerca de las cuestiones internas y externas podrían ser encontrados por la organización a través de muchas fuentes, a través de documentos internos, de reuniones, documentación de la prensa, sitios web, publicaciones de oficinas de estadística, publicaciones por colegios profesionales, reuniones con organismos estatales y locales, ¿no? Hay una infinidad de fuentes donde se podría obtener esta información. En la siguiente lámina, tengo acá también mis láminas, vemos también que dentro de este 4.1, de manera similar a otros requisitos, se presentan ejemplos, ¿no? En este caso, este documento nos presenta ejemplos de cuáles podrían ser las cuestiones internas y externas pertinentes al contexto de la organización que nos habla 9001. Veamos la siguiente lámina. Y ahí tenemos cuáles podrían ser estos ejemplos de aspectos o cuestiones internas. Por ejemplo, el rendimiento o el desempeño global de la organización, ¿no? Incluyendo resultados financieros. O los factores de recursos tales como infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, el conocimiento organizacional, aspectos humanos, tales como las competencias de las personas, la cultura organizacional, relaciones con los sindicatos si lo hubiera, factores operacionales como la producción misma, la capacidad de la entrega del producto, la evaluación de los clientes, el desempeño del sistema de gestión de la calidad y hasta factores en la gobernanza de la organización, como normas o reglas, procedimientos para la toma de decisiones dentro de una organización, ¿sí? Este es un abanico de ejemplos, de posibles ejemplos. No son los únicos, obviamente, pero al menos ya nos brinda cierta orientación, ¿no? A diferencia de la 9001, que básicamente nos brinda el requisito, nos dice qué es lo que la organización debe de cumplir, ¿no? En la siguiente lámina tenemos los aspectos o cuestiones externas, que de manera de ejemplo, este documento nos cita a los factores macroeconómicos, como podrían ser, por ejemplo, el pronóstico de la inflación,
las predicciones de las tasas de cambio de moneda, la disponibilidad de crédito de la organización, factores sociales como la percepción de seguridad, las tasas locales de desempleo, incluso hasta factores políticos como la estabilidad política, los acuerdos comerciales internacionales, factores tecnológicos como podría ser materiales y equipos, caducidad de la patente, códigos de ética profesional, la competencia, incluida la cuota de mercado de la organización, tal vez otros productos o servicios similares a los nuestros, las tendencias de crecimiento de nuestros clientes, la estabilidad del mercado y finalmente los factores que afectan el ambiente de trabajo como la legislación, los requisitos legales y reglamentarios, incluyendo códigos, reglamentación sindical, ¿no? Todo va a depender de qué tipo de organización estamos trabajando, ¿no? Estos ejemplos son eso, simplemente ejemplos. En la siguiente lámina vamos a ver algo similar, esta vez con otro requisito de la norma, que sería el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Nuevamente, esta especificación técnica nos muestra cuál es la intención de este requisito. Y nos dice de que es asegurar que la organización considere los requisitos de las partes interesadas pertinentes, no solamente los contractuales del cliente y usuario final, ¿no? La intención es centrarse, ojo, solo en aquellas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad, ¿no? No confundir, ¿sí? Porque claro, partes interesadas podemos tener muchas en diferentes aspectos, ¿sí? En temas ambientales, por ejemplo, pero aquí nos vamos a centrar específicamente en aquellos que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad. Bien, la siguiente lámina nos muestra qué tipo de ejemplos nos da esta especificación técnica en este 4.2. Nos presentan los ejemplos de partes interesadas, posibles partes interesadas que podrían ser consideradas pertinentes para mi organización en cuanto afecten a mi sistema de gestión de la calidad. ¿Quiénes serían? Tenemos que podrían ser, por ejemplo, los clientes. De hecho, los clientes van a estar, tienen que estar, los usuarios finales o beneficiarios, los entes reguladores, los dueños de la organización, los accionistas, en otro caso podrían ser los bancos, podrían ser las organizaciones matrices, las casas matrices o las filiales, los proveedores externos, los propios empleados de la organización, autoridades legales, asociaciones de comercio y profesionales, los grupos de comunidad local, las organizaciones no gubernamentales, los competidores, los vecinos locales. Igual tenemos un abanico de ejemplos de posibles, potenciales partes interesadas. ¿Qué otro tipo de ejemplos nos da este requisito 4.2? En la siguiente lámina vemos que también nos brinda requisitos de esas partes interesadas. Esas posibles partes interesadas que vimos en la lámina anterior, sus propias necesidades y expectativas, tienen sus requisitos. ¿Cuáles podrían ser esos requisitos? Podrían ser requisitos del cliente que están relacionados con la conformidad del producto o servicio, con el precio, con la disponibilidad del producto o servicio o con la entrega tal vez. Podría ser otro ejemplo los contratos que hayan sido celebrados con clientes o incluso con proveedores externos, los códigos industriales, las normas técnicas, incluso acuerdos con grupos comunitarios, también si es que el grupo comunitario ha sido considerado una parte interesada. Permisos, licencias u otras formas de autorización. Podrían ser acuerdos con autoridades públicas, principios voluntarios o códigos de práctica, obligaciones derivadas de acuerdos
contractuales con la propia organización, ¿sí? Tenemos ahí entonces una ayuda en cuanto a como nosotros como organización deseamos implementar nuestro sistema de gestión de la calidad. Leemos nuestra norma 9001, pero podemos encontrar en este documento, en esta especificación técnica, ejemplos que nos pueden dar un poquito más de orientación al respecto, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver también que este 4.2 nos muestra ejemplos de qué actividades podríamos llevar a cabo para comprender las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, ¿no? Esta especificación técnica nos dice, por ejemplo, que la organización puede primero recopilar la información, puede recopilarla a través de redes de contacto, de benchmarking, de encuestas activas, de participación en asociaciones pertinentes, de la vigilancia del propio mercado, del seguimiento que realiza las necesidades del cliente en cuanto a su satisfacción, a sus expectativas, todos esos mecanismos a través de los cuales yo podría recopilar información. También me dice de que puedo desarrollar posibles criterios de pertinencia entre las diferentes partes interesadas. Puedo hacer un análisis, por ejemplo, de su posible influencia o impacto que tiene sobre el desempeño de la organización o sobre las decisiones que la organización pueda tomar, su capacidad para generar riesgos y oportunidades o la capacidad que tienen de ser afectados por las decisiones o actividades de la organización, ¿no? Y también finalmente nos indica los criterios que pueden ser usados para determinar cuáles son las partes interesadas pertinentes con los requisitos pertinentes, ¿no? Esa información resultante de esas actividades tendría que ser luego considerada en la planificación, en lo que conocemos como el capítulo 6 de la norma 9001, ¿sí? Otra cosa importante que agrega es que la organización debe ser consciente de que estas partes interesadas pertinentes con sus respectivos requisitos pertinentes son dinámicos en el tiempo y por lo tanto la organización debería hacerle un seguimiento periódico, debería revisarlo de manera periódica también, ¿no? Porque de hecho en el tiempo pueden cambiar, ¿sí? Pues bien, como se dan cuenta, no va más allá en cuanto a una metodología como tal, simplemente me da un abanico de nombres o de aspectos, ayudas, que me pueden servir al momento de implementar mi sistema de gestión. Bien, siguiente lámina. Tenemos aquí otro requisito como ejemplo. He escogido el 521, que es el establecimiento de la política de la calidad. Nuevamente me trae cuál es el propósito de este requisito. Específicamente me dice, bien, esto es preocuparse en asegurar que la alta dirección alinee la política de la calidad con la dirección estratégica de su organización, ¿no? De hecho, cuando uno lee la norma 9001, uno en esa lectura puede entender que esto es así. De hecho, entre líneas nos está diciendo esto, ¿no? Aquí en esta especificación técnica lo reafirma incluso. Pero también me trae ejemplos. En las siguientes láminas vamos a ver qué tipo de ejemplos me trae, que en este caso son qué elementos de entrada podrían ser considerados para desarrollar esta política de la calidad, ¿no? Y aquí también me trae una serie de ejemplos que los podemos ver en la siguiente lámina. Tenemos que a fin de desarrollar la política de la calidad podrían considerarse los siguientes elementos de entrada. De hecho, una clara comprensión del contexto de la organización, incluyendo de cómo está, cuál es el estado de su sistema de gestión, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, pero también la dirección estratégica de la organización, dirección estratégica basada en su misión, en su visión,
en principales guías y valores básicos que tiene esta organización. Otro ejemplo sería el nivel y el tipo de mejora a futuro que la organización requiere para ser exitosa. Otro ejemplo es el grado deseado o esperado de la satisfacción de los clientes o los recursos necesarios para alcanzar los resultados previstos, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, sus potenciales contribuciones, ¿no? Estas actividades que necesitan ser ejecutadas de alguna forma deberían determinar finalmente posibles inconsistencias entre el propósito y el contexto de la organización, o los límites o el marco establecido por la política de la calidad, dentro del cual los objetivos de la calidad van a tener que ser determinados, el logro de los objetivos que deberá ser luego demostrado, me va a permitir hacer un buen análisis que luego yo pueda plasmarlo en un documento de compromiso como alta dirección y al cual voy a denominar política de la calidad, por ejemplo. ¿Sí? Esto la 9001 no me lo indica, repito, nuevamente me dice qué es lo que tengo que hacer y es buena ayuda, yo lo considero como tal particularmente en el sentido de que, bueno, no solamente por este documento, por esta especificación técnica, sino en general, pongámonos a pensar que cuando tenemos que implementar un sistema de gestión, usualmente pues buscamos a veces ayuda en personas que ya tienen experiencia en ello, buscamos información bibliográfica, por allí hay muy buenos textos, pero qué mejor que una norma o que una especificación técnica elaborada por muchas personas, por muchos países, de diferentes pensamientos, con diferentes tipos de organización, algo que ha sido muy bien estudiado, revisado, consolidado, comentado, ¿no? Es un buen producto finalmente y por lo tanto muy rico. Entonces sí es de mucha ayuda para que las organizaciones puedan tomarse de la mano con ellos, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en la siguiente lámina? Un ejemplo más, un último ejemplo, como les repito, he destacado algunos requisitos. Repito, este documento trae para todos los requisitos, pero un poco queríamos mostrar cuál es la estructura, cómo se presenta, cómo se está desarrollando en este documento que todavía está, repito, en su fase borrador, ¿no? Y este último ejemplo, pues, trata del requisito 716, conocimiento organizacional, ¿no? El propósito del requisito, como lo dice aquí, es salvaguardar el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que la organización considere que es el necesario para el funcionamiento de sus procesos y para alcanzar la conformidad de sus productos y servicios, así como para fomentar la adquisición de nuevos conocimientos sobre la base de necesidades cambiantes y tendencias, ¿no? Esto es muy dinámico, de hecho van a haber muchos cambios y por lo tanto la organización necesita adquirir nuevos conocimientos para afrontar esos cambios, ¿no? La organización debería entonces considerar cómo determinar y gestionar el conocimiento organizacional requerido para cumplir necesidades presentes y futuras. Las personas y su experiencia son base del conocimiento organizacional, nos dice este documento de especificación técnica. Capturar y compartir esa experiencia y conocimiento puede entonces generar sinergias que conduzcan a la creación del conocimiento organizacional nuevo o actualizado. La siguiente lámina nos indica cuáles son los ejemplos que nos trae este requisito 716. En este caso, nos trae posibles ejemplos de aspectos que la organización debería considerar en la determinación y mantenimiento del conocimiento organizacional. ¿Cuáles son estos ejemplos que nos escribe esta especificación técnica? Lo podemos leer en la siguiente lámina. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería aprender de los errores, tanto de situaciones exitosas o situaciones de pérdidas.
reunir el conocimiento de clientes, de socios, de proveedores, capturar el conocimiento que existe en el interior de la organización, tal vez a través de tutorías, por ejemplo. Benchmarking con los competidores en la medida que sea posible, compartir el conocimiento organizacional con las partes interesadas a fin de garantizar la sostenibilidad de la organización. Nos dice también que la actualización del conocimiento organizacional necesario debería ser realizado basado en el resultado de las mejoras. Y finalmente nos indica que las herramientas para el mantenimiento y la distribución del conocimiento de la organización puede ir desde una intranet, bibliotecas, boletines informativos, sesiones, reuniones de concienciación. ¿Sí? Eso es lo que nos comenta en el 716. Pues bien, hasta aquí le hemos dado 4 ejemplos de diferentes requisitos de esta especificación técnica. Agregar también que además de este documento 9002, hay otros documentos que nos podrían servir también como referencia. Hay 2 de ellos que he puesto en la siguiente lámina. Sí. Y el primero de ellos es un documento que nos mostró, lanzó el IRCA junto con SECUI, ¿sí? Que está, es posible adquirirlo a través de estas instituciones, que se llama Comprendiendo la Norma Internacional. Es un documento muy simpático porque me trae el requisito de la norma 9001 y luego me agrega un poco cuál es, más que la orientación, es un comentario tanto para los auditores como para los consultores o profesionales en el rubro, ¿no? Les llama a ellos profesionales que están un poco relacionados con el tema de implementar o de dar mantenimiento a su sistema de gestión. ¿Sí? Igual, pasa por cada uno de los requisitos. Inicialmente lo sacó cuando la norma 9001 estaba en su borrador final y luego cuando ya salió a luz la versión 2015, pues actualizó el documento y los que somos miembros del IRCA sí lo tenemos a libre disposición, pero entiendo que también está en venta, entiendo que también hacen seminarios al respecto, es bastante simpático. Y el otro documento es el que les comentaba al inicio, es este handbook, este manual, que ya existía, de hecho hay una versión, hay como 3 ediciones previas, ¿sí? Que tal vez sería oportuno me comenten un poquito luego si es que ustedes en sus países lo tienen. ¿Por qué? Porque al inicio cuando se hizo esta encuesta a los organismos nacionales de normalización, preguntaba, bueno, ¿y qué tan interesante sería elaborar esta especificación técnica 9002 si es que ya tenemos un handbook 9001, que si bien es cierto está enfocado a pequeñas empresas, igual nos trae lineamientos, nos trae ciertos ejemplos, ¿sí? Entonces es como que tener 2 documentos, uno de manera orientada específicamente para pequeñas empresas y otro para cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, la respuesta, poco iba revisando, iba leyendo los comentarios de algunos países, donde ellos respondían que en su país era complicado adoptar, ya que el formato no es de una norma, es como un libro, ¿no? Entonces, por temas de derecho de autor, como que les era muy complicado. En cambio, al tener un documento como norma, en este caso como TS, como especificación técnica, ya en cada país, el Organismo Nacional de Normalización sí les es más fácil poder adoptarla, ¿no? Hay mecanismos de adopción de las normas ISO para cada uno de los países, ¿sí? Y sale la norma como tal, sale en su idioma, los costos son mucho más económicos, ¿no? En cuanto a la venta de las normas, en cambio con el libro no. Entonces, a través de esa respuesta, ISO lo que dijo en su momento fue de que, no, de ahora en adelante, cada documento como este tipo, como este handbook, debería ser normalmente también adoptado por otros países, ¿sí? La única diferencia va a ser
Si es que sale un documento, un libro, con un autor, ¿no? Ahí sí ya no, en ese caso no, pero en este caso es elaborado por el Comité Técnico 176, entonces como tal puede seguir los mismos lineamientos de adopción en cada país si es que fuera una norma como tal, igualito. Entonces, de hecho, cuando el comité ha pasado el borrador de la norma de la TS, de la especificación técnica 9002 a los diferentes organismos de normalización, ha adjuntado también el borrador de este ISO Handbook, ¿no? He ido ya avanzando en su lectura porque como les comentaba al inicio tenemos hasta fin de mes, de este mes, para poder dar los comentarios. Y la verdad es que en muchos de sus capítulos, en muchos de sus requisitos, es muy parecido, por no decir igual, a lo que presenta esta TS 9002. Es cierto que le agrega más ejemplos orientados o ejemplos diferentes orientados a pequeñas empresas, ¿sí? A pequeñas y medianas empresas en realidad, son para pymes. Pero muchos párrafos son muy iguales, ¿sí? Y a la hora de hacer los comentarios, pues nos han pedido que vayamos a leer cada documento, ¿no? Lo leamos en paralelo, lo revisemos en paralelo, pero los comentarios solamente se dan por la norma, por la TS 9002. Bien. Por mi parte, entiendo, no sé si en la siguiente lámina, Beatriz. Sí, en la siguiente lámina tenemos la sesión ya de preguntas y respuestas, ¿no? María, bien interesante toda tu exposición, ¿no? Hay un punto bien importante, sobre todo con esta última lámina. Yo también que estoy certificada con el IRCA, tuve la oportunidad de leer en su momento cuando salió este documento que muestras en pantalla, no solamente para ISO 9001, sino también para ISO 14001, un documento bien interesante donde pues da esa orientación a los auditores y también a los profesionales que se dedican a la implementación. Es bien interesante, ¿no? Este documento, muy interesante. Sí, Bien, dime. Bien, entonces vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, ustedes tienen en su panel y voy a salirme un minuto de acá. Ups. Voy a ir revisando por acá las preguntas. Disculpen que tenga que salirme de la presentación, pero por cuestiones técnicas acá vamos a ir revisando. El audio intermitente se corta mucho, quizás refresquen ustedes la pantalla. Yo escuché a María sin ningún problema, a veces son las conexiones. María, por acá hay una pregunta, ¿no? Dice Carolina Sotelo, en Colombia existe la ISO TC 176, ¿no? Imagino que parte del comité espejo, ¿no? Realmente de una orientación general te dice que tiene que hacer para aplicar la norma. En mi caso es muy aplicable en servicios. Sí, esta norma ISO 9002 en su especificación técnica es aplicable, como tú lo comentabas, ¿no, María? A todas las organizaciones sin importar cuál es el sector, el rubro, el producto o los servicios a los cuales está ofreciendo a su cliente o usuario final, ¿cierto? Sí, efectivamente. Recuerden de que esta 9002 son directrices para aplicar la versión 2015 de la norma 9001. Y como la norma 9001 también tiene este alcance, tanto de organizaciones, manufactureras, de servicios, cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, del rubro, etcétera, entonces, en consecuencia también, esta 9002 tiene ese enfoque. Ok. María, ¿cuándo se tiene previsto la publicación de esta especificación técnica 9002?
No tengo una fecha prevista, no hay una fecha prevista. Lo que sí hay una fecha prevista es para que ellos puedan recibir de todos los organismos que conforman este subcomité cuáles son los comentarios a la misma. Esto es al 21 de marzo, o sea, ya en este mes, ¿no? Y de ahí ellos van a tomar todas estas referencias, las van a analizar, van a ver qué cambios se realizan seguramente. Es muy posible que haya reuniones también presenciales, de hecho, en algún lugar. Y de acuerdo a ello ya toman la decisión de sacar otro borrador o tal vez ya el borrador final, ¿no? Exacto, el draft final como tal de este estándar. Por acá Rosana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta especificación técnica 9002 y la norma que conocemos, que es la ISO 9004? No, la norma, esta especificación técnica que es la 9002, básicamente va a darme ejemplos, va a darme orientación para poder implementar, para poder mantener mi sistema de gestión basado en la norma 9001, ¿no? La 9004 no trae para nada estos tipos de aspectos. Su mira es darme requisitos que si bien es cierto no son certificables, pero sí me da todo la gestión para el éxito sostenido de una organización. Ahora bien, es cierto también que dentro de la actual versión de la 9004, porque sabemos que también esta norma está ya bajo revisión, pero si han leído la 9004 se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ya estaban en esta versión 9004 y que más bien han sido reflejadas ya como requisitos en 9001, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hablar de partes interesadas. Digamos que cuando teníamos la versión 2008, yo recuerdo mucho, antes de la 2008, incluso en la 2000, en Madrid hay personas que me decían, Mari, yo ya tengo certificado, o sea, mi organización tiene su sistema de gestión de la calidad certificado hace muchísimos años. Y entonces ya no sabemos más qué mejorar, ¿no? Porque como es mejora continua, entonces ya hemos pasado, no te imaginas, por tantísimas auditorías internas y externas, revisiones por la dirección, o sea, ya como que, ¿qué más sobre eso podemos hacer? Y siempre la recomendación es, ay, ok, mira tu 9004 entonces, ¿no? Y en 9004 pues encontraban ese camino, ese adicional, que obviamente no es certificable, pero ahí está, ¿sí? Ahora, muchas cosas que ya se desean en la 9004, pues ya se ven reflejadas en una 9001 como requisito, ¿no? Y ya certificable. Exacto, ¿no? Y tú lo comentabas que precisamente la ISO hace un trabajo tan excelente con sus comités técnicos y por supuesto con también los grupos de trabajo dentro de cada uno de estos comités que desarrolla estas normas en donde participan expertos internacionales de diferentes sectores, de diferentes países, que son unos documentos que dan directrices o lineamientos precisamente para mejorar ese sistema de gestión y que muchas organizaciones, porque efectivamente hay organizaciones como tú comentas, que han adoptado ya todas estas normas, por ejemplo la ISO 9004, para mejorar su sistema y ya no saben qué más mejorar, ¿no? Como comentas tú. Hay otras que todavía no han llegado a ese nivel de madurez, pero que teniendo todos estos documentos, todas estas normas que son tan valiosas y realizadas por todo este grupo de profesionales, especialistas y expertos en la materia, pues es un buen momento para tomarlas, ¿no? Para tomarlas y revisarlas y dar un poco más allá. Yo siempre digo que la organización no se debe conformar simplemente en dar respuesta de conformidad al requisito con algo básico, ¿no? Sino simplemente adoptar ese sistema de gestión como parte del día a día y buscar siempre la manera de que le agregue valor a la organización como tal y al negocio, ¿no? Eso es muy, muy importante. Seguimos por acá. Ajá, dime. Beatriz, y de hecho, es que todo depende del tipo, del nivel de madurez que tiene cada organización. Hay organizaciones que todavía nos cuesta implementar un 9001 y que cuando
por fin lo hacemos, hacemos fiesta prácticamente, porque wow, o sea que esto ha sido un gran logro, que qué bueno, ¿no? Y que bueno, luego hay que mantenerse y hay que mejorarlo. Pero es cierto, hay otras organizaciones que ya tienen un nivel de madurez mucho más sólido. Entonces, de hecho, entonces tenemos herramientas, ¿no? Y qué mejor herramienta que las normas técnicas. Exacto. Excelente. Alexis, un placer saludarte, Alexis. Gracias por estar acá. Pregunta si el handbook de la ISO es libre de obtención. Fíjate que acá en la página de la ISO, ustedes si consultan, hay una sección de Store donde está la tienda y allí pueden encontrar los handbooks. Este está, como lo comentaba María, en revisión, ¿cierto, María? Sí, se está preparando ahorita está en borrador, al igual que la TS 9002 está en fase borrador, pero tenemos una edición que es la que debe estar publicada todavía ya en la página web de ISO, que Ujú. es la edición hoy vigente, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en la ISO, ustedes van a la tienda y allí van a encontrar todo el catálogo de normas, también los símbolos gráficos, el handbook y las guías y también unos checklists. Hay bastante documentación interesante y pueden consultar los costos de estos documentos, ¿no? En los diferentes idiomas que ofrece la ISO disponible. La mayoría creo que están en inglés como tal. Bien, seguimos entonces por acá. Hay otra pregunta. Entonces, ¿existe actualmente una guía para la implementación de la ISO 9001-2015? Actualmente no está en revisión esta norma que va a ser la guía de implementación para ISO 9001, ¿cierto, María? Sí, cierto. Entiendo de que anteriormente, vamos, yo estoy familiarizada con la norma 9001 de la versión 94, no hacia Ujú. atrás, pero no ha existido como tal una especificación técnica para la implementación. A mí me ha resultado curioso porque eh, leyendo un poco las respuestas de los diferentes países, leyendo algunos comentarios, por ahí algún país decía, pero vamos, la norma 9001 como tal ya debería estar tan clara que no requeriría tener un documento adicional, ¿no? Ujú. Una guía para aplicarla. ¿Sí? Eh, Particularmente cuando a nosotros nos llegó, y digo particularmente porque luego dentro del comité cada persona de manera individual también lo recibe y responde individualmente y luego hay un consenso final como grupo. Pero cuando yo leí la pregunta que si sería necesario, qué opina usted? Y yo dije, wow, no, feliz de tener esta y cuanto más haya, ¿no? Porque cuanto más herramientas podamos contar no solamente para implementar, incluso hasta para poder capacitar, ¿no? Cuanto más orientados estemos por alguien, por una institución internacional que tenga esa base, pues enhorabuena, sí, adelante. Exacto, ¿no? De hecho, aquí Ezequiel nos pregunta, estimada María, la nueva norma en revisión para consultores estará alineada a la nueva versión ISO 9001-2015, ¿sí? Es así. De Sí, hecho, en la presentación veíamos, y eso es bien interesante, ¿no, María? De dónde nace toda esta estructura de alto nivel que tú mostraste en una de las iniciales diapositivas. Esta especificación técnica 9002 está basada en la estructura de alto nivel del anexo SL con 10 capítulos y inclusive pues siendo la norma para implementar ISO 9001 pues está relacionada cada uno de los apartados de los capítulos principales de la norma. así es. Sí, es de esta versión y tiene la misma estructura de alto nivel. Exactamente. De hecho, esa va a ser la estructura para todas las normas ISO que están en revisión, ¿ok? Y también para aquellas nuevas futuras normas que la ISO, si ustedes consultan la página web de ISO, van a encontrar que, bueno, prácticamente todos los meses ISO desarrolla un nuevo estándar, interesantísimos todos, de verdad que yo los sigo constantemente y estos estándares pues están basados en el anexo SL, que es la estructura de alto nivel. Muy bien, Sí, lo cual. ¿sí?
Lo Vamos cual a, es genial porque para las organizaciones que quieren o que tienen ya un sistema, por ejemplo, integrado de gestión, les facilita enormemente ello, ¿no? exacto. María, hablando del tema de sistemas de gestión, aprovechando este webinar, hablamos de la TS 9002 para ISO 9001. ¿Tienes alguna noticia, tú que estás directamente con los comités técnicos, que también se esté desarrollando alguna guía de implementación para 14001 o simplemente nos basamos en ese anexo que nos da la norma ISO 14001? Yo entiendo de que no. Te digo sinceramente, al no pertenecer al comité de gestión ambiental, directamente no tengo la respuesta, pero eh, suficiente con el anexo, por una parte. Sin embargo, les comentaba también en una de las presentaciones que en uno de los documentos, el que fue emitido por ellos en diciembre del año 2014, ellos indican de que concluyen, en todo caso, que respecto a las condiciones de derecho de autor en todos sus manuales, informan que van a seguir publicando manuales para las pymes, y ponen, por ejemplo, para la norma 9001 e ISO 14001, como lo han hecho hasta ahora y en un formato similar. Porque, si no me equivoco, Beatriz, en Handbook para 14001 me parece que sí existe. Entonces ellos dicen, ellos van a seguir publicando los manuales para las pymes específicamente, ¿no? No mencionan nada acerca del tema de gestión ambiental porque ellos ven solamente calidad, Calidad, ¿no? exacto. Sí, y sinceramente no he escuchado, no he escuchado que se esté preparando, que este comité, el 207, si no me equivoco, es Ah, que el esté preparando, 207, sí. ¿no? Ujú. Muy bien, María, gracias. Por acá, Rodrigo Alagüe, ¿no? Nos pregunta que si le podemos dar más ejemplos sobre cómo retener el conocimiento en la organización, ya que las personas con más experiencia son renuentes a facilitarlo, a facilitarlo. ¿Qué se sugiere? Uy, sí, hay un tema de toma de conciencia, pero efectivamente es como menciona la persona, hay casos, hay organizaciones, hay personas que sí tienen cierto rechazo a ello, ¿no? Por un lado, también hay otro tipo de organizaciones. eh, el otro día, por ejemplo, estábamos visitando una organización que hace trabajos de artesanía. Ujú. Entonces, ellos son expertos en su tema, eh, pero lo tienen por los años de experiencia, han adquirido esa habilidad. Tenerlo documentado, que es una de las formas que usualmente podemos preservar conocimientos, ¿sí? Como que no les va a ser muy útil para ellos. Primero porque estas personas difícilmente se van a poner a escribir algo que lo tienen innato ya, ¿no? Entonces, Exacto. básicamente va a ser como un tema, para este ejemplo, como un tema de transmitir, como un tema de hacer mentoría, hacer coaching, Ujú. ¿no? Con otras personas que vayan aprendiendo y que vayan estando con ellas, acompañándolas en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Sí. De acuerdo a la pregunta que nos hace, otros mecanismos que podrían ser aplicados con personas que rechazan un poco el hecho de compartir conocimiento, yo creo que básicamente es haciendo toma de conciencia, haciéndoles ver o motivándoles o qué beneficios tendrían también para ellos, qué es lo que ellos ganarían con esto. En alguna oportunidad, no lo quiero hacer general, pero recuerdo alguna oportunidad, me dio muy buen resultado. Tenía en una organización una persona, específicamente era una persona, ¿no? Ujú. Pero que esta persona realmente era líder con su gente, pero rechazaba mucho el tema de los sistemas de gestión. Para él Sí. ya tenía años trabajando en esa organización y no tenía por qué cambiar nada. Y lo que hicimos fue darle a él responsabilidades respecto a este tema. Eh, Darle a él esa capacidad de que a través de ese conocimiento que él tenía y a través del liderazgo que ejercía con otras personas, le dimos a él responsabilidades y no se los dimos a otros que más bien sí tenían el conocimiento y todas las ganas. Pero Ujú. eso hizo que él se sintiera que realmente mantenía ese poder también por un lado,
pero que él se sintiera que efectivamente iban a hacer ahora lo que él estaba también explicando, ¿no? Hacerlo parte de este proyecto, no solamente parte, o sea, hacerlo líder en este proyecto. Y con ello su actitud cambió, ¿no? Resultó, Ujú. no digo que vaya a ser una regla, pero al menos resultó en este caso, ¿no? Fue un cambio muy positivo para la organización y obviamente también para él. Es el empoderamiento, ¿no? Darle a la persona saber identificar ese potencial que tiene y darle el empoderamiento para que de alguna manera se abra un poco más. Fíjate que acá, digamos, en la ciudad donde yo estoy, hay fábricas de pasta artesanales, hay pocas que están certificadas en ISO 9000 acá en Italia. Y una de las cosas que hablaba con una de las encargadas de una de estas fábricas de pasta es que acá en Grañano está ese método desde los años 1800. De hecho, la pasta pues se secaba en la calle, ¿ok? Porque, bueno, hay un viento que favorece, ¿ok? Ese secado natural. Lo cierto es que hablábamos del tema de la transmisión del conocimiento porque son estos, digamos, señores que aprendieron y que celosos de su receta, de sus métodos, no quisieron en algún momento transmitirlo a las generaciones futuras. Ya estas personas, pues por supuesto, no están. Entonces, es parte también de darle a la persona, comentaba con esta señora, la importancia del legado, ¿ok? Dentro de una organización. Tú tienes un conocimiento que es valioso, que en algún momento tú tienes que legarlo, dárselo a alguien para que ese conocimiento perdure en el tiempo. Entonces, el ejemplo que tú también colocabas es excelente porque da el empoderamiento para que esa persona transmita su legado a esas generaciones, porque debemos estar claros que no todos vamos a estar de por vida dentro de una organización. Las organizaciones son cambiantes, nuestra vida profesional también es cambiante, ¿no? Entonces, buscar esos mecanismos para que la persona sienta que ese legado que tiene es tan valioso que es importante compartirlo para esas nuevas personas que están entrando en la organización o esas personas que están allí que también necesitan conocerlo, ¿no? Muy, muy interesante este ejemplo. Muy bien, Sí, entonces, no sé si por acá hay más preguntas, vamos a revisar. Creo que todos, de verdad que tenemos bastante gente hoy acá en la sala. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Si no hay más preguntas, entonces continuamos para cerrar este webinar. Y efectivamente invitarlos a este evento internacional que es el Foro ISO Expertos que vamos a estar compartiendo. De hecho, María es una de nuestras conferencistas internacionales, miembro de la Red Internacional de ISO Expertos, que va a estar con nosotros en México, en Veracruz, del 26 al 28 de abril, compartiendo este tema tan interesante y vamos a estar tratando dentro de su conferencia otros ejemplos y otra información relacionada a la norma, esta especificación técnica ISO 9002. Les invito a que vayan a www.foroisoexpertos.com y consulten nuestro programa y los conferencistas que van a estar entonces compartiendo con ustedes en este evento donde el tema central es la evolución de los sistemas de gestión ISO, retos, riesgos y oportunidades para la organización y los profesionales. Un programa donde vamos a tener talleres simultáneos, conferencias y sesiones simultáneas. Muy interesante va a estar este evento. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por la participación. Para nosotros, la Red Internacional de ISO Expertos, es siempre un placer estar acá compartiendo con nuestros panelistas invitados, miembros de la red
sobre todos estos temas que están ahorita, digamos, sobre el tapete en cuanto a los sistemas de gestión. María, para despedirnos, de verdad que te quiero dar las gracias. Sé que tú tienes una agenda bastante complicada. Muchísimas gracias por tu participación excelente, todo lo que has compartido, una información bastante valiosa. No, nada, las gracias más bien a ustedes, las gracias a la red por la oportunidad de poder tener esta comunicación con todas las personas que el día de hoy nos han estado acompañando y tienen allí también, o a través de Beatriz, el canal a través de los cuales puedan hacer algún tipo adicional de consultas o de preguntas. Encantada en la medida de mis posibilidades poder darles respuesta. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, María. Sí, efectivamente tenemos todos nuestros canales en las redes sociales, nuestras cuentas en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. De hecho, todos nuestros miembros de la red nos siguen por allí y con mucho gusto cualquier inquietud, ellos están dispuestos y disponibles a responderles todas las inquietudes que ustedes puedan tener sobre estos temas relacionados a los sistemas de gestión. Bueno, los esperamos entonces en México. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo webinar. Por favor, estén atentos a través de nuestras redes sociales de las invitaciones que estaremos compartiendo. Gracias.